Ya bueno, pucha. eh, bueno, sigamos con la clase. Después vamos a hacer un resumen para que quede todo claro en lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿cierto? Que principalmente esta clase se enfoca, ¿cierto?, en el concepto de humanismo, primando. Entonces, seguimos. Se afirmó el individualismo y se buscó aplicar la razón en los diferentes ámbitos de la vida. Estas constituirían las bases del mundo moderno. El espíritu crítico, ojo con el espíritu crítico, y el revisionismo tuvieron incluso consecuencias en lo religioso, produciendo un gran quiebre en la cristiandad y la unidad europea en torno a la fe. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Con la reforma protestante y también con la contrarreforma de la iglesia, la cual vendría también a ponerle un para a lo que fue la reforma protestante, ¿cierto? Entonces, el humanismo como tal fue un imperante, ¿cierto?, en la sociedad moderna, ¿ya? ¿Y dónde surge todo esto del humanismo? Principalmente surge en Italia, en Venecia, en Florencia, donde las principales obras artísticas de, por ejemplo, Leonardo da Vinci vendrían a decirle, detente por favor a la iglesia, sino que yo también quiero representar el mundo como tal. Dante Alighieri también, ¿cierto?, vendría de ahí. Entonces, serían los principales precursores. También ustedes tienen que recordar que ya, yo les hablo de Dante Alighieri, yo les hablo de Leonardo da Vinci, pero debajo de ellos también hay un séquito de personajes, ¿cierto?, que también creían en este sistema. Un ejemplo muy bueno que les podría representar de esto es un libro que se llama El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, el cual trata la historia de Menocchio. Menocchio era un vasallo, ¿cierto? Era un campesino de la Edad Media, que el tipo tenía la ventaja de saber leer y escribir. Ojo, eso también tienen que recordarlo. Recuerden que el mundo de la Edad Media y el traspaso de la Edad Moderna representa el 99% de la población era analfabeta. Entonces, si tú representabas al otro 1% que sabía leer y escribir, imagínense la ventaja comparativa que tú tenías en torno a cómo enfrentabas la sociedad, ¿cierto? Entonces, Menocchio tuvo la suerte, ¿cierto?, de a pesar de haber sido un campesino, sabía leer y escribir. Y el tipo empezó a leer, ¿cierto?, empezó a informarse con los textos y se dio cuenta de que el mundo, empezó a criticar al mundo, su concepción del mundo. Y si uno lee las cosas que Menocchio decía, te hacen mucho sentido, porque el tipo decía que no tenía sentido que la Tierra fuera plana, ¿cierto? Si estábamos viendo al Sol, que era redondo, ¿cierto? Que los ciclos lunares, todo lo que representaba en torno a la concepción del universo, de las estrellas, ¿cierto? Nos hacía pensar que la Tierra era redonda. Entonces, el tipo empezó a decir esas cosas en la calle, empezó a decirles a sus amigos, a sus vecinos, y entonces, sin querer, ¿cierto? Llegó a un tipo que regulaba la sociedad, a un juez, ¿cierto? Y el juez lo condenó a muerte, ¿cierto? Debido a las cosas que él decía. Y si uno, como contemporáneo, ¿cierto?, lee las cosas que él decía, te hacen todo el sentido del mundo y te hace pensar de que en verdad todos los demás, los que los condenaron, eran los que estaban locos y no que él estaba loco, ¿cierto? ¿Cómo sabemos todas estas cosas? ¿O cómo se sabe esta historia? ¿Cómo se sabe qué pasó? Porque se leen los juicios de la época. Los juicios están registrados, ¿cierto?, en las bibliotecas de las universidades o en las bibliotecas de París, ¿cierto?, de Italia. Y ahí está este juicio, que el cual te dice mucho de cómo era la percepción y de lo fuerte que era la persecución que tenía la iglesia en torno a la gente, ¿cierto? ¿Y por qué tienen este control? Básicamente porque tenían el poder, ¿cierto? Recordemos que la iglesia tenía el poder en ese tiempo, anteriormente tenía en la iglesia los monarcas, entonces como en la antigua Grecia los monarcas eran los que tenían el poder, el sistema que se quería volver era la monarquía, y se va a lograr más adelante como veremos, y la iglesia va a tener que ceder poder sí o sí, porque recordemos que durante los estados modernos iba a surgir el pensamiento científico, y al surgir el pensamiento científico, la iglesia no podía, o sea, podía luchar contra eso, pero si la gente sabía leer y escribir, obviamente le iba a encontrar la razón a lo que decía este tipo y su hipótesis científica, ¿cierto?, por sobre el ejemplo que te representaba la iglesia. Entonces, eso principalmente iría haciendo que la iglesia perdiera poder paulatinamente, ¿cierto? Entonces, eso principalmente con esta primera clase, ¿cierto? Es importante conocer el humanismo porque, como les digo, les va a dar a conocer mucho de cómo era la concepción a principio del conocimiento de los estados modernos, ¿ya? Entonces tu duda, Alexandra, era que un compañero no se puede meter, que no tenga ningún problema, ya que esta clase, bueno, empecé a grabar desde la mitad principalmente, pero todo lo que he estado haciendo en este momento es
conforme al concepto de humanismo. Entonces, si uno estudia el concepto de humanismo, no va a tener problemas con entender todo lo que estoy diciendo, ¿ok? Recuerden que el humanismo sería la piedra filosofal, se podría decir, ¿cierto?, entre la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, para ir ya rellenando y ya para ir resumiendo, el Renacimiento en el humanismo o el humanismo en el Renacimiento, bueno, ustedes tienen que tener claro que Renacimiento, humanismo, positivismo, edad moderna, estados modernos, estos 5 conceptos son lo mismo y representan a la misma época. No hay diferencias. O sea, sí hay diferencias, pero tienen que ver diferencias con los pilares que yo les dije de la historia. ¿Recuerdan? El pilar social, pilar político, pilar económico y pilar cultural. ¿Ok? Entonces, con eso hace diferencia. Pero si ustedes les dicen, o ven, qué sé yo, en una guía o en una prueba, les dicen renacimiento, o les dicen humanismo, o les dicen estado moderno, estamos hablando de la misma época, ¿ok? No hay diferencia en eso. Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, ¿qué se buscaba en este pensamiento, en este renacimiento, ¿cierto? En este renacimiento, los arquitectos buscaron principalmente el dominio del espacio, ¿ya? Introduciendo elementos simples y proporcionados y ordenados, ¿sí? Triángulos, cuadrados, pilares, ¿cierto? Y no toda esa exuberancia que se da en el arte gótico, ¿cierto? Buscaban crear un espacio racional y lo más óptimo posible, ¿cierto? Estos elementos se inspiraron en los modelos grecorromanos, como el arco del medio punto, ¿cierto? Las columnas, los frontones triangulares, cornisas, y se creó una nueva fórmula también, la cúpula, ¿cierto? Porque también recuerden que los artistas son artistas, ¿cierto? Y no buscan solamente copiar algo que está en el pasado, sino que buscan una copia original que les permita también dar pie de lo que ellos hicieron, y su aporte también a la sociedad, ¿cierto? Entonces, se inspiraban, ¿cierto?, en el sistema grecorromano, pero también buscaban hacer cosas nuevas. En la escultura, ¿cierto? La escultura renacentista, ustedes ya pueden más o menos venir, ¿cierto? Lo que se viene, proporción, ¿cierto? Simetría, modelos con características perfectas, sin exuberar, ¿cierto? Rasgos divinos en ellos, sin dibujar alas, sin dibujar aureolas, sin dibujar destellos que le están saliendo, ¿cierto? Como rayos láser. No buscaban eso, buscaban, ¿cierto?, la simetría y buscar la perfección en torno a dibujar, o perdón, esculpir bien un músculo, esculpir bien los ojos, esculpir bien una sonrisa, esculpir bien la cabellera. Imagínense lo difícil y el detalle que igual debe haber ahí. No es un trabajo menor. Entonces los escultores se ocuparon mucho de estos detalles, buscando siempre resaltar la belleza y la expresividad del cuerpo humano. ¿Ok? Por su parte, el arte pictórico, ¿cierto?, renacentista se destacó por el gran realismo de sus obras. El mejor ejemplo de esto es la Mona Lisa, ¿cierto? El estudio de la anatomía humana, sus pinturas eran muy bien dibujadas, las figuras perfectamente delineadas, con un gran manejo de la composición del color y de la luz. Un avance fundamental, ¿cierto?, fue el descubrimiento de la perspectiva, logrando una sensación de profundidad y de volumen en las obras, ¿cierto? Entonces, atrás quedarían, ¿cierto?, los dibujos que, por ejemplo, haría Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Pero ojo, todo lo que yo les estoy diciendo no fue un traspaso totalmente brusco de esto a esto, ¿cierto? No, fue paulatinamente cambiando, transformándose, ¿cierto? Y el mejor ejemplo de esto es Dante Alighieri, ¿cierto? Porque Dante, con su representación del infierno, daría ejemplos de una característica de su percepción individual, pero también una característica de su percepción global de la iglesia y también de su forma de ver el mundo. Entonces, para que lo tengan claro. Y eso principalmente, pues, alumnos, con el pensamiento humanista. No hay mucho más que destacar sobre esto. Me gustaría también, voy a elegir a alguien. Benjamín Cifuentes, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? ¿Qué pasó, profe? Hola, Benja, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, también, gracias. Oye, Ah, mira, si yo te preguntara cómo eran las obras en el humanismo referente a la pintura, ¿qué me dirías tú? profe, no lo escucho nada, que hay otro micrófono por ahí. Sí, se habilitó otro micrófono. ¿O no es el tuyo el que está...? No, hay otro. A ver, déjeme. No, pero ahí se escucha bien. No, Creo que ahí ahí ya está, ahí se está. murió. Ya. Ya, ¿qué Mira, dice? si yo te preguntara, por ejemplo, cómo era la pintura renacentista, los cuadros que pintaban, ¿qué buscaban ellos en la pintura renacentista?
eh, por decir de alguna manera, como idolatrar al humano. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué más? Y, eh, no sé, idolatrar al humano, o sea, como decir que el humano está como más superior a cualquier Pero, otra cosa, algo así. pero y por ejemplo, idolatrarlo en el sentido de que le dibujaban alas, ¿cómo O sea, dibujaban al ser como, humano? ¿Para qué era idolatrarlo? ¿Dibujarlo de la manera más simple o dibujarlo de la manera más gótica, se podría decir? o sea, como dijo, no sé, como a la perfección, no, sin, no entiendo, no, ¿No? me enredo. Pero Algo está bien, así. ¿cierto? Buscar la perfección, pero sin destacar un rasgo más allá del divino, ¿cierto? Dibujarlo de la manera más Eso, simple era la forma de hacerlo lo más grande del ser humano, mostrar ¿cierto? como la perfección del cuerpo. Exacto. Y si yo, por ejemplo, quisiera dibujar, si yo era un arquitecto y quería construir una casa a puertas del Renacimiento, ¿cómo representaría yo eso? ¿Cómo lo haría? Dibujaría, por Ah, ejemplo, como muchas puntas, muchos detalles, por ejemplo, muchos ventanales, ¿cierto? Por donde entra la luz, o haría unos pilares, ¿cierto? Y un triángulo con la puerta de mi casa, ay, me pilló, no sé, yo digo que, a ver, así, normal, como una casa, triángulo así. ¿cierto? ¿Y por qué buscaban ellos estas figuras por sobre el arte gótico que primaba en la Edad Media? ¿Qué? No, no ¿Por, entendí, no entendí. ¿Por qué buscaban estas figuras? ¿Por qué buscaban los triángulos? ¿Por qué buscaban los cuadrados por sobre, qué sé yo, obeliscos o figuras gigantes, medias extrañas, ¿cierto? Que se refugiaban en la Edad Media. No sé, porque eran como perfectas, ah, Eran algo así. perfectas, pero ¿en qué sentido eran perfectas? ¿Qué ideal representaban? Un Ay, me ideal que pilló, se profe. había dado hace más o menos 600 o 700 años antes. Ay, me pilló, profe, no. Pero, ¿quién eran los antiguos maestros de ellos? Los romanos y ¿Griego? los romanos y los ¿Ah? griegos, exacto, bien. Lo que buscaban era, cierto, representar el arte o la escultura o la arquitectura que habían visto en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Ellos eran los precursores, cierto, de retomar estos ideales. Y eso, po. Muchas gracias, Matías, ¿o no? No, No, Benjamín. Benjamín, por tu intervención. Gracias. Ya. Eh, Pero eso principalmente para alumnos. Recuerden, el humanismo nace con tal de retomar el ideal romano y griego sobre toda la aplicación de la vida. ¿Por qué? Porque el sistema medieval lo restringía demasiado. El sistema medieval buscaba instaurar el miedo en la población por sobre el pensamiento crítico que ellos podían tener. Y vamos a ver que si hay una gran característica de la edad moderna es que se desarrolla el pensamiento crítico que hasta hoy en día ustedes tienen que aplicarlo en el currículum nacional. Si, por ejemplo, ven el currículum nacional de historia, una de las principales habilidades que yo tengo que desarrollar es el pensamiento crítico. Así que para que lo tengan claro. ¿Dudas? ¿Consultas ya para ir cerrando la clase? ¿No? No veo ninguna manito levantada por aquí. No. Ok, y eso, pues, alumnos, me disculpo nuevamente, ¿cierto?, por los problemas que pudieron haber ocurrido el viernes. Esperamos que no vuelvan a ocurrir, ¿cierto?, que las clases se puedan hacer lo más regular posible, ¿cierto? Y les doy la bienvenida a esta unidad, ¿cierto? Hoy día lo que pudimos ver es un resumen prácticamente del concepto de humanismo. Quédense con ese concepto principalmente en sus cabezas, ¿cierto? Y también que el humanismo representa un ideal griego, ¿cierto?, que va en el traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y eso principalmente. Eh, Muchas gracias por su atención y eso principalmente, pues. Nos vemos la próxima clase el viernes. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nacho Jugai. Se fue Jugai. Yo creo que no, yo No. creo que no. Me pegan. Me No pegan sé en si la yo casa, sé. ayuda.